Buenos días, Osvaldo, ¿qué tal estás? Muy bien, Daniel. Encantado de acompañaros a la Asociación Española de Psicología de la Música y de la Interpretación Musical en esta breve entrevista que va a ser grabada y va a ser difundida a través de los canales de difusión que tiene la asociación. Es un placer para mí realizar esta pequeña contribución a todo lo que suponga una extensión de la influencia académica, cultural y científica de la asociación. Eso es. El placer es nuestro siempre por contar contigo para esta entrevista, contigo y con todos aquellos que han ido participando y que participarán en un futuro, para poder dar un poquito de visibilidad al tema de la psicología de la música. Así que el placer es verdaderamente nuestro. Muy Bueno, bien. en primer lugar, tengo que presentarte. Según he rastreado, eres profesor titular del Departamento de Didáctica de la Expresión Musical, Plástica y Corporal. Y también, Sí, bueno, en la Facultad de Educación y Humanidades de Melilla. debo decirte que la denominación que recibe la facultad ha cambiado Ah, hace un perdón. año y medio. No, no hay nada que perdonar ni que disculpar porque, bueno, todo va cambiando y actualmente la facultad se llama Facultad de Ciencias de la Educación y del Deporte, que pertenece a la Universidad de Granada, aunque está radicada en el campus de Melilla, en la ciudad del norte de África que tiene aquí España. Bueno, además de eso, has hecho una participación activa en varios órganos de gestión universitaria y aparte, bueno, has llevado incluso el premio extraordinario de doctorado en Ciencias de la Educación de la UNED. Y más allá de eso, eres investigador y de esas investigaciones has hecho muchas publicaciones de artículos en revistas científicas, especialmente online. Bueno, las revistas científicas, como denominas tú online, tengo que decirte que no sé exactamente a qué te refieres, supongo que a revistas electrónicas que Eso llamamos es. en este momento. En realidad ya el 90% de las revistas que tienen un cierto reconocimiento en el mundo académico son electrónicas, porque hace unos años se distinguía de una manera más precisa entre revistas en formato papel y revistas en formato electrónico, pero en este momento todas las revistas que en su día comenzaron editando contenidos en formato papel ya tienen también una versión electrónica y tienen una necesaria plataforma de difusión de contenidos que es siempre una página web. Y además las grandes bases de datos, las grandes plataformas como Web of Science, Scopus, JSTOR y EBSCOhot, OBISHIP, indexan las revistas a partir de los contenidos que tienen una presencia en la web, una presencia digital. De otro modo, habría que escanear las revistas en papel, eso sería costoso y sería muy poco operativo. Sí, Pero a día sí, de hoy bueno, sería bastante poco operativo. en revistas científicas podemos decir lo que es el término que manejamos los académicos en este momento. Revistas científicas las Vale. llamamos. Genial. Bueno, creo que no me dejo nada, ¿verdad? Hombre, es una manera sintética de comentar algo que después de casi media vida que ha ocupado toda mi dedicación profesional, sería muy profuso extendernos en ello y creo que no es tanto el motivo de que yo aquí pueda abundar en mi figura personal, sino más bien realizar un pequeño aporte desde mi contribución al conocimiento que guarda relación con la psicología de la música, con ese vasto continente que llamamos psicología de la música, que luego se vertebra en multitud de derivaciones, psicología social de la música, en donde yo he trabajado más, y psicología desde los aspectos cognitivos, procesamiento de la información. Hay muchas psicologías de la Sí. música. En este caso, como digo, yo he venido trabajando los últimos 25 o 30 años con algunos grupos de investigación y en muchos artículos firmando también con una compañera, la doctora Lucía Herrera, algunos de los trabajos que tengo publicados en revistas indexadas en JCR, en esa base de datos que pertenece a la Web of Science, a la empresa Clarivate Analytics, que en este momento está considerada como la principal, quizá en el mundo académico, en el ámbito internacional, que difunde contenidos y resultados de investigación.
Bueno, en la entrevista de hoy vamos a tratar un artículo que publicaste hace menos de un año, en septiembre del 2020, que se llama Musical Preference of Brazilian High School Students. Haznos un breve resumen de cómo fue el estudio, de qué trata y las vivencias que fueron el poder elaborarlo. Este estudio es el resultado de la colaboración internacional de sus tres autores, el profesor doctor Joao Fortunato Suárez de Quadros Jr., que cuando empezamos a realizar el estudio de investigación que luego nos permitió publicar sus resultados, pertenecía a la Universidad Federal do Maranhão, en el estado de Maranhão, en Brasil, y después se ha cambiado a otra universidad en Ouro Preto, también dentro de Brasil. Y luego está también la profesora doctora de la Universidad de las Américas en Ecuador, Joana Abril, y un servidor. Entonces, desarrollamos un trabajo que pretendía fundamentalmente identificar y analizar los gustos, preferencias de una gran muestra de participantes, de estudiantes de secundaria en el estado de Ciudad Victoria, en Brasil. Esta muestra alcanzó casi 1000 participantes y por tanto es representativa de la realidad que se evaluó y nos permitió identificar una correspondencia de los resultados con hallazgos similares obtenidos de la literatura científica relacionada con el consumo de estilos musicales en estudiantes de educación secundaria y que concreta ese modelo de 5 factores del gusto musical, del consumo de preferencias musicales. El estudio responde a la estructura clásica de investigaciones muy vinculada al estilo de la American Psychological Association, la APA, de llevar a cabo trabajos de esta naturaleza, en donde hay una introducción teórica que expone los resultados más recientes de la literatura científica relacionada con el trabajo y después se plantea metodológicamente un diseño de investigación que tiene que ver con la aplicación de unos instrumentos, en este caso la adaptación de un cuestionario que, aquí sí voy a ser poco humilde, tuve el honor de empezar a pergeñar hace 25 años, que era sobre preferencia de estilos musicales y que después ha ido enriqueciéndose, mejorándose, como siempre pasa con las escalas y con los instrumentos de recogida de datos durante estos últimos 25 años. Entonces, realizamos una adaptación cultural del test, como dice la literatura clásica, y adaptamos las preguntas al contexto de Ciudad Victoria, en Brasil, y también al contexto de esa taxonomía, ese listado de estilos musicales que están caracterizando de preferencia el consumo musical social de la población brasileña, en este caso de población joven perteneciente a los estadios educativos de educación secundaria. Insistiendo en esta idea de los diseños de investigación, que luego tienen que corresponderse también con el formato que las revistas de difusión científica esperan ver, evaluar y publicar, a continuación de la aplicación de esta herramienta de recogida de datos, lo que hicimos fueron análisis estadísticos robustos, pruebas paramétricas que nos permitieron identificar diferentes variables y diferentes comportamientos de consumo de estos estilos musical en virtud de algunas variables como el sexo, la diferencia de consumo según si se es hombre o mujer, aunque en ese sentido debo decir que ya estamos superando los tiempos de código binario para la identificación de comportamiento o preferencia sexual o identificación de sexo o de género en las personas. Por tanto, ahí tendríamos que ir más allá y preguntar también qué ocurre no solamente respecto al sexo hombre-mujer, sino también con otras identificaciones respecto a cómo algunos estudiantes se pueden autopercibir, no necesariamente como hombres o mujeres. Independientemente de ello, se analizaron también variables como la edad, el curso escolar y otras que finalmente nos permitieron realizar una discusión
y unas conclusiones que identifican ese comportamiento de consumo musical, que guarda relación también con otros estudios revisados en la literatura científica consultada en este trabajo, pero también en un mundo cada vez más internacional y cada vez más pequeño en la conexión de diferentes culturas y diferentes pueblos, pues que se parecen también estos resultados a los que podríamos encontrar en otras latitudes, en otros países, quizá con la diferencia de que hay estilos particulares que en el caso de Brasil son muy característicos de la música que se escucha a través de los canales de difusión mediática y que podrían diferir de estilos que, aunque puedan ser parecidos, no reciben la misma denominación en otros países del mundo. Uh-huh. Bueno, además, recuerdo que en el artículo estaban divididas los géneros musicales en 5 dimensiones, ¿verdad? Pues sí, claro. A ver, lo que nos dice la estadística es cómo se agrupan esas preferencias en torno al modelo de 5 factores que puede explicar este análisis del comportamiento de consumo musical de determinados estilos. Sí, hipotéticamente, porque en ciencias sociales siempre decimos que las conclusiones de un trabajo presentan hallazgos, resultados que son susceptibles siempre de ser revisados de nuevo. Hipotéticamente, el consumo vinculado a los hombres, a los varones, tenía que ver más con estilos de carácter más intenso, quizá más agresivo en el sentido más benigno de esta palabra, no necesariamente que este consumo musical implique un comportamiento disruptivo en el ámbito social, pero sí de sonidos con una presencia mayor de sonidos eléctricos que pueden representar esa idea de la fortaleza que tienen determinadas estructuras y determinados parámetros compositivos de la música y que llamamos pues, muchas veces estilos vinculados a géneros como el heavy metal, el rock, etc. En el caso de las mujeres, quizá por la pretendida idea, que cada vez espero yo que se corresponda menos con la realidad, de que las mujeres han tenido una educación sensible, más vinculada al mundo afectivo de la familia y de determinados roles y comportamientos sociales en donde se ha sublimado esa parte de afectividad y se ha soterrado otra que tuviera que ver con las representaciones simbólicas masculinas. Entonces, podemos decir que en este estudio, al menos, con toda la cautela que tienen las afirmaciones, como digo, en ciencias sociales, se observa esa correlación, esa correspondencia entre lo que nos dice la literatura clásica vinculada al consumo de estilos musicales, sobre que las mujeres prefieren modos musicales, estilos musicales más suaves, más afectivos, y los hombres estilos musicales más duros, que pueden representar quizá una idea de rebeldía, que a su vez guarda relación también con el comportamiento general de un adolescente en estas etapas críticas de la vida. Pero sí, encontrábamos estilos musicales vinculados antes a esta división de mujeres, afectos, y hombres, carga de rebeldía. Bueno, pues una vez ya explicado el artículo, resumido y demás, vamos a pasar a un par de preguntas para que quede claro el concepto del estudio y que se pueda plasmar de alguna forma la idea principal del trabajo gracias a tu opinión personal como investigador y creador del artículo. La primera pregunta sería que una de las diferencias que se aprecian en el estudio es una diferencia de gustos musicales en función del género del oyente. Las mujeres prefieren una música con mayor carga de expresión emocional, como ya hemos comentado, mientras que los varones se decantaban más hacia músicas más fuertes y de carácter reivindicativo. ¿Crees que estas preferencias son reflejo de los diferentes roles de los adolescentes en la relación interpersonal de la sociedad actual? Pienso que sí. Desafortunadamente todavía perviven muchos clichés
que responden en definitiva a los tipos de educación que reciben los adolescentes en las aulas. Y de manera inconsciente, no intencional, la educación pues traslada determinados contenidos y determinadas actitudes y comportamientos, en este caso de consumo musical, que provienen también de la división de roles sociales entre hombres y mujeres. De forma que, aunque todo esto paulatinamente se va diluyendo, pero creo que aún vamos a tener varias décadas en las que eventualmente esto va a responder a los modelos sociales con los que han sido construidos los países en los últimos 50 años. Las mujeres han tenido un rol de conducta y de representación social que todos conocemos, vinculado a una cierta cautela en la expresión de preferencias y de gustos que pudieran estar asimiladas con los hombres y viceversa. Siempre se ha entendido que un hombre no podía mostrar una preferencia sobre géneros y gustos musicales que estuvieran asociados al mundo femenino, porque inmediatamente eso llevaba aparejado una cierta etiqueta de pertenencia a grupos a los que muchos hombres no querían verse vinculados, no pertenecer, porque seguramente muchos de ellos sí hubieran preferido poder mostrar esa feminidad también desde lo masculino, pero preferían mantenerse al margen por el riesgo a ser considerados afeminados en una sociedad que en esa dirección ha sido, yo creo que bastante dura, una sociedad que ha perseguido el que se pudieran intercambiar ambos roles, etiquetando definiciones muy burdas y muy injustas con la realidad de las personas. De manera que mi respuesta es sí. En segundo lugar, los cambios con la edad que se aprecian son especialmente llamativos en los varones, pasando de unas músicas mucho más intensas que reflejan pues, la insatisfacción, la rebeldía con la sociedad, hacia las normas establecidas en general, a unos estilos más sofisticados que reflejan lo contrario, una estabilidad más emocional y algo más personal, conforme avanzaba la edad. ¿En qué medida crees que con la edad y la madurez son responsables los cambios en los gustos musicales? ¿O es al revés, que es el cambio en los gustos musicales es lo que influye en avanzar hacia una madurez? Los gustos musicales varían como casi todos los órdenes que caracterizan la existencia de las personas, la existencia humana, de manera que evolucionan y evolucionan también en función del comportamiento social de los grupos de edad. Habitualmente, del mismo modo que tenemos unas preferencias y unos gustos respecto a la ropa o las comidas cuando somos adolescentes y luego cambian cuando ya han transcurrido una serie de años y somos personas maduras, sucede también con los gustos musicales. Yo creo que es la interacción de la influencia del contexto, una cierta deseabilidad de responder por parte del individuo, de las personas, a aquello que la sociedad espera que representemos en función del tramo de edad al que pertenecemos, y al mismo tiempo también es una evolución como consecuencia del aprendizaje no intencional que proporciona la educación informal, la educación que está presente de modo invisible, especialmente en los medios de comunicación. Yo creo que la piedra de toque en todo esto son sobre todo los medios. La Internet tiene muchísima fuerza en este momento en el consumo de preferencias musicales, de estilos musicales, pero también la televisión sigue siendo muy hegemónica, especialmente en tramos de edad superiores a los 50 o los 60 años. De forma que, claro que hay diferencias y creo que esas diferencias lo son no tanto por la edad en sí, como criterio de evolución cronológica, sino por esa interacción con influencias que están muy presentes en lo que se espera de nosotros en la actuación social, en el comportamiento social, y de ese presente gran hermano que son los medios de comunicación, la televisión, la internet y las redes sociales, que también están ejerciendo
esa carga de presión sobre lo que se espera que las personas consumamos en función de la edad que tenemos. De manera que, insisto, la edad, claro, pudiera parecer la variable determinante, pero yo creo que no es tanto la edad como esos factores externos que acabo de enumerar. Claro, no olvidemos que además la música a día de hoy, el principal medio de difusión es Internet. A diferencia de hace un par de décadas, a día de hoy toda la música se mueve por Internet y las giras son simplemente las giras o los conciertos son meramente para que el público lo disfrute presencialmente y se pueda ganar un sueldo gracias a ello. Pero no olvidemos que toda la difusión es por Internet. Bueno, insisto, la televisión sigue teniendo un papel predominante, hegemónico, en función del tramo de edad. A partir de 50 a 55 años, la música que se consume en el público general, aquel que no tiene una formación musical específica y que por tanto no correlaciona los gustos musicales con su educación musical, esa población consume música sobre todo a través de programas de televisión y de espacios que están presentes en la parrilla televisiva y no tanto en la Internet. Es verdad que la Internet, como estamos diciendo, cada día representa una mayor presencia y un mayor impacto en el consumo, pero especialmente en tramos de edad más jóvenes, desde los 6-7 años hasta los 50-55. Quizá por el consumo tradicional de medios, que se identifica con personas que ya superan los 55 y que habitualmente han estado más acostumbradas a consumir televisión que Internet, en este momento encontramos que es ahí donde se produce esa interacción simbólica, pero que tiene un efecto importantísimo de cómo condiciona el medio televisivo las creencias sobre el tipo de música que escuchamos, su calidad, las preferencias, nuestros gustos, y en tramos de edad por debajo de 55 años, y es verdad que Internet es el medio más presente en esa sonosfera, en ese wallpaper que llamaba David Harris, una persona también que ha trabajado muchísimo en todo esto de consumos musicales desde la Universidad de Roehampton en Reino Unido y que coincide con todo esto que estoy diciendo. Hay mucho todavía por explorar, no sabemos cuál va a ser el futuro de las redes sociales, que es en donde está evidentemente el análisis de la realidad, de este mapa global del consumo de estilos musicales. Hay que ver también cómo somos capaces de hacer análisis macro de grandes poblaciones a través de las redes sociales. Eso es algo que estamos todavía empezando a averiguar y que nos va a permitir mapear, muestrear poblaciones de millones de personas que nos van a dar un reflejo estadístico de cuál es la tendencia central en el consumo de estilos musicales y en el plano internacional. Pero nunca perdamos de vista que la televisión sigue siendo el medio hegemónico mayoritario en la mayoría de países del mundo, porque el sueño del consumo de Internet en Occidente no nos debe hacer olvidar que en la mayoría de países Internet o no existe o la señal es tan débil que no nos permite realmente acceder a contenidos digitales con la fluidez y con la calidad que tenemos en Occidente y que seguramente casi 3/4 partes del planeta están en esta situación. Sin embargo, la televisión sí sigue estando presente en prácticamente el 100% de la población mundial, en estos más de 7.000 millones de personas que habitamos el planeta. Habrá que ver qué ocurre también con los consumos en la región Asia-Pacífico, que representa más del 50% de la población mundial, sumando China, India, Indonesia, Bangladesh, que son países con un volumen de población enorme, y no perder de vista también que seguimos aplicando una idea equivocada de que lo que sucede en Occidente representa al conjunto de todo el planeta, cuando esto no es así. La idea de Occidente de ser el origen y final de lo que está pasando en el mundo en este momento está ya siendo desplazada, como digo, por lo que está ocurriendo en el eje Asia-Pacífico, que realmente representa
lo que pasa con la mayoría de la población. Y si hablamos de representación estadística, es ahí donde debemos mirar lo que está sucediendo en consumo musical, aunque todavía por razones de imperialismo cultural creamos que Occidente sigue imponiendo modelos, gustos y preferencias en materia de estilo musical. Bueno, pues ponemos aquí fin a la entrevista. Ha sido un verdadero placer poder entrevistarte en nombre de la EMMIM y con ello pues dar un poco de difusión hacia este mundo que es la psicología de la música y en este caso más centrado un poco en la sociología. Así que solo puedo darte las gracias por colaborar y comentarte que ha sido un verdadero placer. Igualmente, Daniel, y un saludo para todos los compañeros del equipo de dirección de la Asociación Española de Psicología de la Música y de la Interpretación Musical, para todos los oyentes y videntes que en el futuro se sientan interesados por este vídeo, y espero que tenga pues, un efecto positivo, más que la difusión del propio vídeo, que es una contribución que subraya aspectos de todos conocidos a partir de la revisión de estudios similares, más que, como digo, a partir del propio estudio de la asociación, que necesita conseguir esa huella, ese impacto en el ámbito nacional e internacional. De manera que es de esperar que, puesto que este vídeo se está grabando en español, tenga difusión en España, Portugal y también Latinoamérica. Y en el futuro podemos hacer la entrevista en inglés también para que tenga un cierto impacto en el mundo anglosajón y en esa idea de internacionalizar la existencia de AMMIM. Muchas gracias, Daniel, y un saludo. Muchas gracias a ti. Nos vemos. Hasta luego.